Muy bien. Marcelo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación otra vez. Va? Mira qué vista, ¿no? Sí, qué chulada. No, gracias por invitarme. No. ¿Cómo crees? Oye, pues primero que nada te quería comentar que recibí muchos comentarios positivos de nuestra primera charla, lo cual también detonó que buscara una segunda conversación contigo. Sobre todo me encantó ver que la gente decía que estaban encantados con la idea de que un político pudiera llegar y mostrar sus bases ideológicas de su pensamiento. Decir que cree. Claro. Que era un peligro. Sí, ¿verdad? No, clase de política antigua. Nunca digas que crees. Qué fuerte eso. ¿Así era? No, pero qué diferente a construir algo que sea como un movimiento construido a base de un manifiesto. La única posibilidad que tenemos de hacer política hoy, cosa que celebro, es que sí le tienes que entrar a qué crees, qué piensas y lo tienes que defender. Y si no, vas para abajo. Vas para afuera. Sí, revelar realmente los supuestos a priori de lo que una persona piensa. Es más, uno diría, hay hasta peligros de esa claridad identitaria, de lo que piensas. Pues ve lo que pasó en Argentina. Sí. En Chile, ¿cómo se llama este? Casi. Ese es casi nazi, ¿no? No, están locos. ¿Cómo lo ves? Pero mira, yo estaba hasta escandalizado, pero dices, bueno, ese cuate está diciendo lo que él piensa. Sí, está citando entonces, nazis. Estamos en una contienda contra eso. Si quieres, ¿por qué no empezamos por ahí, no? Porque aparte creo que muy temporal, muy adecuado. Dos eventos grandes geopolíticos que creo que nos afectan de alguna manera o vale la pena que lo platiquemos como mexicanos. Primero es, si quieres, platicaremos un poquito sobre la victoria de Milei, la primera ronda en Argentina, lo cual es un tema brutal. Vinculado al hecho de que tenemos en esta semana el encuentro de BRICS y Argentina es uno de los nuevos países que supuestamente se va a integrar en 2024. Pero esto obviamente ceteris paribus a que no gane Milei, porque si gana Milei no creo que acepte la invitación en 2024. No, y no lo van a aceptar. Pero sobre todo él no lo aceptaría. Totalmente. Porque su visión es total. ¿Tú tienes clara qué visión tiene sobre Milei? Pues es un títere de Fundación Atlas y realmente está fondeado por intereses internacionales para desregular el mercado argentino. Argentina creo que es el tercer mayor reserva de litio en América. Entonces, definitivamente los intereses geopolíticos es desregular el mercado. Giran en torno a eso. Sí. Bueno, esperemos que no. ¿Qué opinarías? Que no obtenga el. No, pues un desastre. Un desastre. Además, mira, lo interesante aquí es. Estamos hablando sobre la política de las identidades y también de las exasperaciones. Porque en Argentina, crisis tras crisis, man. Sí. No, la deuda del FMI y las renegociaciones los tienen. Es imposible de pagar, ¿no? Ahí fíjense ustedes el rol del FMI, qué bárbaro. Eso fue para que ganara Mauricio Macri la elección, ¿no? Exactamente. No, y aparte, toda esta noción de que un país tenga que trabajar los primeros 6 meses de su vida productiva para pagar los intereses de la deuda del FMI, habla de nuestro modelo colonial, pero simplemente reorganizado como financiamiento por parte del FMI. Colonial, extractivo, confiscatorio, claro. Todos los adjetivos sabios y por haber. Oye, pero entonces tal cual puntual, ¿tú crees que realmente tiene oportunidades Milei de quedar presidente? Y en este caso, o sea, ¿cuál habrá sería que ver en la segunda postura? vuelta, pero yo sí pienso que sería una catástrofe. Es difícil explicar el proceso que lleve a que este personaje pueda jugar ese rol, pero estamos viendo un patrón, bueno, hasta cierto punto. Pasó en Colombia, en Francia, por ejemplo, dicen, bueno, pues a lo mejor en Italia. A lo mejor va a ganar la derecha del Le Pen. Le Pen, claro, Macron está haciendo todo mal, ¿eh? No, tuvo una pelea esta semana con la italiana porque les dijo que los italianos eran vomitivos por su trato a los migrantes y la derecha reaccionaria italiana le contestó diciendo, pues tú eres simplemente un neocolonial, o sea, emites moneda para 4 países africanos todavía y dependen de 30% de la materia prima africana para alimentar sus plantas nucleares y 60% de la población africana no tiene energía en su propia ciudad. Sí, claro. O sea, el modelo extractivista es hoy más evidente y más absurdo que nunca. Ahí sigue. Totalmente. Pero bueno, el caso es de que tienes una posibilidad de que estas opciones crezcan en Europa. De hecho, es lo común en todos los países europeos. Y nosotros, quienes estamos en posiciones progresistas, tenemos que tomar nota de eso. Claro. ¿Y cuál sería nuestro mecanismo de defensa en contra de esta derecha reaccionaria que surge como un efecto de la izquierda que promete además y no entrega? Yo creo que mucho va a ser lo que hagamos en los gobiernos, ¿no? Es decir, qué resultados puedes lograr. Claro. Y si te separas de la percepción de las clases trabajadoras, el grupo mayoritario. Acabo de estar con los trabajadores, ¿cuándo fue antier? Con sus representaciones. Sí, y me decían, los sindicatos. Me decían parte de eso. Me decían, a ver, nuestra agenda es así, queremos seguro de desempleo, en fin, varios temas, ¿no? El aumento de salarios, porque la productividad en México subió y los salarios se estancaron. Y eso es una tendencia global, además. Pero me pusieron una gráfica que dije, wow. Sí. Muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, trabajamos más, hacemos mejor. Bueno. Somos más productivos que nunca y ganamos lo mismo. Entonces, la tesis es, si tú no logras reducir la pobreza y que aumente la participación del trabajo en la riqueza nacional, pues va a pasar, o puede pasar, lo que estamos viendo ahorita.
Claro. En varios países, ¿no? Si quieres entonces... Perdóname. Pierdes capacidad de interlocución, pierdes representatividad. Claro, la gente pierde la fe en el valor del Estado, en la organización de la economía. Esa es la bronca. Número principal. Entonces, justo empecemos por ahí. O sea, ¿cuál sería tu plan? Porque, la primera conversación, la verdad, y te agradezco mucho que hayas seguido la corriente de alguna manera para tener esas conversaciones un poco más filosóficas, ideológicas. No, y me gustó mucho, gracias. No, de verdad te agradezco bastante. Pero ahora sí me gustaría platicarte con temas más puntuales y hablar de política pública, inclusive. Sí. Hablemos empezando eso de cómo fortalecer la clase trabajadora. O sea, ¿cuál sería tu proyecto de nación para fortalecer la clase trabajadora? Yo lo que haría, pensaría que tenemos que seguir militando en favor de la libertad sindical. Libertad sindical. Número uno. La legislación que se hizo en México, ahora que llegó Andrés Manuel, es muy avanzada. Implica, entre otras, la aprobación en voto individual secreto de todos los contratos colectivos. Cada 2 años tienes que votar los contratos si la gente está de acuerdo o si no está de acuerdo. O sea, el margen de los sindicatos se redujo. Y en México había mucha simulación sindical. Entonces, por eso es muy importante. Y hay todavía. Entonces, el primer tema es ese. Y que sea efectivo. Claro. Reempoderar a los sindicatos en su verdadero rol mediando la relación de los trabajadores con los empleadores. Y que no se te despeguen de la base trabajadora. Totalmente. Que intercedan realmente por los derechos de los trabajadores y sus intereses. Se vuelven autónomos. Los secuestran. Los secuestran en interés privado. La ley de la oligarquía de Michels, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, entonces, eso tiene que ser una política todos los días. Ahora, además tienes todo el sector público. Tú eres uno de los principales empleadores. Totalmente. ¿Qué porcentaje de empleador es, o sea, qué porcentaje de empleo produce el gobierno nacional? Porque sé, por ejemplo, que Estados Unidos, la gente se queja mucho de que Estados Unidos es un país muy, vamos a decir, privatizado y neoliberalizado, pero el ejército americano y el Estado americano contratan una cantidad absurda de gente en Estados Unidos. O sea, en México es muy similar. Yo creo que, no sé si sea la misma proporción que en Estados Unidos. Es como el 30, entre ejército más Estado. En Estados Unidos. No, aquí es menor. ¿Menos? Ok. Bueno, también el ejército americano es gigantesco. Aquí tendrías, tu mayor plataforma son los maestros, son casi 1 millón o algo así. Ya. Y bueno, si sumas todos los gobiernos estatales y demás, pues sí, seguramente vas a ser uno de los principales jugadores. Ya. Todo lo que digas, vamos a hacer esto con los sindicatos, con los trabajadores, tú eres un jugador clave, directo. Tiene que llevar un mea culpa, ¿no? O sea, tiene que llevar una autocrítica también. Y tienes que ser muy congruente ahí. Porque si no... Claro, si no, ¿por dónde empiezas? ¿No? Andas argumentando. Bueno, ese es uno. El otro, me plantearon algo que se me hizo muy inteligente, decir, oye, tú en la Ciudad de México creaste el Consejo Económico y Social de la ciudad. Había que discutir ahí la política fiscal, por ejemplo, los impuestos. Que cobramos, que no, y en qué gastas. Sí. El tema de la informalidad, ¿no? Tan recurrente. Bueno, es el otro tema de que pues, la formalidad en México es carísima. Bueno, entonces ese es otro punto que habría que hacer, es decir, que sí sea escuchada la voz de ellos. Tú me dirás, ¿es necesaria una intermediación o lo podemos hacer de manera directa? Bueno, el problema es que si lo haces de manera directa, siempre van a estar en desventaja los trabajadores. Ese sería mi punto de vista. Porque ¿cómo haces valer tu peso relativo? No, claro, por supuesto. Y las mancuernas de negociación y lo que la gente raramente piensa es de que cada vez que un trabajador va a pedir un aumento, va a buscar un empleo o va a negociar las condiciones de su empleo, tiene sistemáticamente todo un mecanismo en su contra. Parece que está negociando RH con capital humano, pero nunca es así. RH tiene toda una maquinaria legal por detrás con métodos, sistemas, metodologías para extraer el máximo de plusvalía del empleado. Siempre estás en desventaja. Exacto. Entonces... Siempre. Yo pensaría que los incluyéramos, que tuviéramos muchos sistemas de realmente estar cerca de la base trabajadora. Es un esfuerzo que hay que hacer. Sí, gigante, pero necesario. Y en relación al salario mínimo, porque me interesa mucho lo que comentaste, es un tema que yo siempre he criticado mucho, que históricamente hemos incrementado la productividad. Digo, a nivel mundial, el índice tal cual es incremento en los últimos 50 años de 70% de la productividad, pero un estancamiento absoluto del poder adquisitivo. Yo creo que es la más grande injusticia y es el indicador más duro que tiene. 100% de acuerdo. ¿No? Ese es un dolor que para mí... Si sube la productividad, tiene que subir los salarios. Mi explicación de por qué en México se estancó. A ver, México, ¿de qué estamos hablando? Si tú ves de los 90s a ahorita, aumentó la productividad de manera muy significativa. Y los salarios se estancaron. Exacto. Entonces eso se traduce en ¿qué? En utilidades inmensas. Exactamente, acumulación de capital en pocas manos. Pero habría que agregarle... Superlativo. Yo le agregaría una tercera variable al análisis, que es el aumento de costo de vida.
Aparte de la inflación. ¿Verdad? Exacto. Entonces, porque tienes, por un lado, un aumento absurdo en la productividad, un estancamiento en el poder adquisitivo y un aumento en el costo de vida. O sea, una de las cosas que me tocó, un proyecto que hice cuando estaba trabajando con el gobierno de Singapur, analizando cómo se transformaban las casas en el sureste asiático. Y veíamos la desaparición, por ejemplo, de los comedores y las salas en las casas de interés popular. Porque la gente comía enfrente de la computadora, pero ya no pasaba tiempo con la familia. Y obviamente, ¿por qué? Porque el costo del metraje en el mercado inmobiliario fue incrementando, las casas cada vez más pequeñas. Eso tiene impactos en la formación de los núcleos familiares, en las relaciones sociales. Y ahí tienes otro punto. Entonces, si tú haces una política de salarios mínimos, que es el instrumento directo que tienes. Ajá, de inyección a la base de la pirámide. Para que vayas en línea con la productividad. Crecer demanda agregada. Y la otra parte importantísima que estaba yo viendo hoy en la mañana, que es lo que tiene que ver con vivienda. O sea, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una vivienda de suburbio. Entonces, fijaste, a ver, tu precio por metro cuadrado que puedes hacer vivienda de interés social es tal. Eso te lleva, en promedio, ahora 2 horas o 3 horas de distancia de la ciudad. Exacto. Bueno. Entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Ve el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hay 31,000 habitantes. Tiene todos los servicios. Un día vete a la secundaria número 1. Gigante, ¿no? Todo te queda 15 minutos. Es una secundaria para 1,500 alumnos. Yo creo que si tienes 600 es mucho. Pero tienes todos los servicios ahí. Pero no te alcanza el precio para vivir ahí. Porque no te dan el crédito de Infonavit. Claro. El crédito Infonavit te lo dan a 3 horas. O sea, ¿qué onda? Entonces, porque la calidad de vida es costo cero en el plan. Exacto. Entonces, desde mi punto de vista, la calidad de vida la tendríamos que incluir en el cálculo. La calidad de vida de quién, de la clase trabajadora. Totalmente. Y sí se puede. Sí. Bueno, a ver, si no lo hacemos, entonces ¿por qué somos izquierda? Hay un libro muy bueno que se llama Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas, de una urbanista americana muy bien que habló de cómo la creación del tercer espacio, el primer lugar es el trabajo, pero el primer lugar, ya estoy neoliberalizado, el primer lugar es la familia, el segundo lugar es el trabajo y el tercer lugar es donde pasas tu tiempo extra, por decirlo así. Y la neoliberalización lo que hizo fue privatizar los espacios públicos, dándolos a centros comerciales que pagaban el costo de los espacios públicos a través de la rentabilidad de la comercialización, pero al mismo tiempo produjo la creación de los suburbios. O sea, mandó la vida pública, la vida particular afuera. No, eso fue el plan. Pero también lo raro es que en Latinoamérica y muchos otros países también adoptaron el modelo de centralizar todo en un solo lugar, esos multiusos, ¿no? De aquí vivo, aquí trabajo y aquí como. Claro, pero si vives ahí, no comes ahí, no trabajas ahí. Si trabajas ahí, no vives ahí, no te alcanza para comer ahí. Se te volvieron... A ver, las grandes unidades habitacionales, por ejemplo, aquí en la ciudad de la Unidad Rosario es una ciudad antisocial. Claro. Es más, tú dices, bajo una premisa falsa. El impacto de esto fue destruir cualquier posibilidad de comunidad. Totalmente. Entonces, la calidad de vida es un concepto, no es equivalente a la felicidad. De acuerdo. Pero es un concepto que debe ser eje en la política pública desde la izquierda. Y si no lo entiendes, pues estás perdido. Sí. O sea, se busca la dignidad para la felicidad, ¿no? Sí. Son como los mínimos comunes necesarios. Es como tu precepto previo, ¿no? Sí, es un precepto. Sí. Si no, pues ¿de qué hablas de felicidad? ¿No? ¿Cómo vas a esperar? Entonces, ¿qué tal si hacemos viviendas más grandes? ¿Qué tal si hacemos viviendas que estén en las zonas urbanizadas y dejemos de pensar en grandes densidades urbanas, tipo Infonavit? Claro. Sí. Oye, ¿qué opinas, por ejemplo, del modelo que ha adoptado Singapur, este modelo donde la propiedad inmobiliaria solo tiene 99 años, ¿no? Y muchos otros modelos, porque es extraño, por ejemplo, viendo estudios, ¿no? Digo, Cuba tiene 0 habitantes de calle. Corea del Norte tiene 0 habitantes de calle. Se les podrá criticar todo lo que tú quieras y la lista es larguísima, ¿no? Pero Estados Unidos ahorita, que es un país que bastante neoliberalizado, con una economía bastante libre, según sus propios indicadores abstractos, pero al mismo tiempo tiene muchos más departamentos vacíos que gente en la calle. Pues yo creo que tienen una crisis ellos. Estados Unidos tiene una crisis más profunda, probablemente. Sí. Es decir, porque tú ves, digamos, nuestra forma de entender el fenómeno de personas en calle. Te vas a San Diego, San Francisco. Y dices, a ver, San Francisco pues crece económicamente, tienes un promedio de ingreso muy alto, etc. Y tiene una población creciente. Entonces hay algo más, no sé tú qué piensas sobre eso. Pues la distribución de quién se queda con la ganancia. Obviamente el problema es que se aumenta la producción de plusvalía y son ricos, pero cuando mides GDP no mides la distribución del GDP. O sea, es muy abstracto decir que un país es rico porque su GDP es grande, cuando realmente 6 personas tienen 80% de la plusvalía. Una parte importante es la distribución del ingreso y otra parte es, quizá tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Para mucha gente. O sea, ¿qué es lo que aspiran? O sea, ¿cómo organizan sus intenciones, dices? Sí. Ya.
sea, cómo organizan su Sí, eje. porque es una sociedad organizada en función del consumo. Totalmente, sí, son seres consumidores. Entonces estos también son disidentes de esa consumo. forma de concebir la sociedad, ¿no? Pero son disidentes en un sentido de que no les alcanza, no pueden o no tienen alternativa. Porque es raro, porque también tendríamos que cruzarlo con la crisis de opioides. Porque en el mismo sentido me parece que el crecimiento de las adicciones de fármacos va vinculado directamente a la mano de la caída del sueño americano. O sea, la pesadilla, o sea, el dialécticamente negativo constitutivo de la promesa del sueño. Es como una insatisfacción que mides en inversamente proporcional. Justo. Es la formación dialéctica negativa de la promesa del sueño que no le alcanza a nadie. O sea, que ya no cumple, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para la clase trabajadora concuerdo contigo con muchas de las premisas. Me gustaría platicar ahora un poco contigo sobre cómo desarrollar las fuerzas productivas de México y la idea de soberanía. Bueno, eso es muy interesante. La idea de soberanía va a depender cada vez más del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Y hemos estado en un estancamiento. De innovación y patentes. Pero grueso, ¿eh? O sea, estamos en números de hace unos 20 años, 30 años. O sea, ves una curva muy débil. Entonces, y eso pasa, entre otras cosas, porque no tienes una agenda todavía, una agenda tecnológica y científica. Y necesitamos meterle muchísimo, y eso va a ser un esfuerzo, yo creo que principalmente estatal. Ahí te doy toda la razón. Porque al contrario de lo que pensaba antiguamente de que la idea de la innovación era responsabilidad del sector privado, lo que hemos visto últimamente, y sobre todo, puedo usar a China como ejemplo, China hoy es el país con más patentes per cápita del mundo, ya superó a Estados Unidos. Y es una inversión estatal monstruosa, gigantesca. Y creo que México y muchos países latinoamericanos también deberían de apostar en construir una soberanía, pero haciendo ese tipo de esfuerzos. O sea, no puedes pensar soberanía si no modificamos eso. Totalmente. Sí. Y muchísimo es un esfuerzo que el Estado tiene que organizar con muy diferentes iniciativas, ¿no? Claro, por ejemplo, incluso la llegada de empresas internacionales y cómo el capital intelectual permea o no permea a la base trabajadora. Pero tú dices, la ventaja que puedes tener ahorita es decir, bueno, si vamos a traer empresas de todo el mundo, principalmente por la relocalización, por la tensión entre China y Estados Unidos, el famoso nearshoring, van a tender a ser de valor agregado mayor. Sí. Porque es lo que les interesa relocalizar. Claro. Entonces tienes una oportunidad de aumentar tu espacio ahí, ¿no? Pero no se va a dar automáticamente. Eso estoy totalmente... Sí. Y de alguna manera también a lo mejor tendríamos que interceder por parte de los intereses de la acumulación del capital intelectual y sobre todo, yo me acuerdo, trabajé mucho tiempo con el gobierno de Singapur y ahí me quedaron muchas experiencias interesantes. Por ejemplo, yo fundé empresas en Singapur, 50% de los socios tenían que ser locales. Y había, o sea, por ley te obligaban a hacer transferencia de capital intelectual. Es lo que está haciendo los árabes. Exactamente. Entonces, igual. A mí me parece que BRICS va a gestionar también ese tipo de modelos. Porque, por ejemplo, pudiéramos y sé que es una palabra un poco exagerada, ¿no? Pero esta primavera africana, ¿no? En un símil a la primavera árabe, este levantamiento que estamos viendo en Mali, Níger, Nigeria y demás, Burkina Faso, que por cierto, impresionante lo que están logrando hacer. Justo lo que están diciendo es, ¿quieres mi uranio? Bueno, ven a producirlo acá. Ven a transformarlo acá, no te lo lleves. O sea, ¿quieres mi cuero? Voy a dejar de mandarte materias primas. Exacto, porque pues si no, este modelo de extracción, o sea, y es cada vez peor, porque también a medida que aumenta la automatización, incluso la mano de obra poco capacitada pierde relevancia en la industria. Sí. Estamos en una nueva economía. Sí. Solo que todavía no se ve. Entonces, ¿y cómo hacemos ese salto? O sea, ¿cómo alcanzamos este nuevo modelo económico? Yo pienso que tenemos que tener un acuerdo nacional pues, con todas las fuerzas que participan en esta coalición, que saben que tenemos que realizar esto. ¿Qué es realizar esto? A ver, viene toda la economía verde, sale. Ves las plantas de generación de energía solar. México puede empezar a exportar energía solar a California. California necesita 80 gigawatts, mano, en 2 años. Entonces, si tú creas una infraestructura de producción de energía solar, necesitas muchísimas cosas para lograrlo, porque hoy estás importando todo de todos lados. O sea, la planta de Puerto Peñasco, me decían los compañeros de CFE, me decían aquí el total del valor de todo lo que estás viendo, fotovoltaicas, celdas fotovoltaicas, etcétera, que es impresionante, por cierto, en el desierto, el valor de lo que generamos en México es el 2%. Porque todo lo demás lo traemos o de China o de algún lado. Claro. Entonces, si eso va a crecer exponencialmente, otro caso, el hidrógeno. Hidrógeno va a ser una de las grandes salidas, porque no nos alcanza el litio para todo lo que es electromovilidad. Ok, en México hay 141 expertos de hidrógeno. El primer desarrollo de un vehículo a base de hidrógeno en América Latina se hizo en el Cinvestav, 2008. Mira.
con apoyo de Mario Molina, era yo el jefe de gobierno. Hazte cuenta que hicimos como un go-kart y este equipo, que era un maestro y 4 alumnos, desarrolló un método para envasar el hidrógeno más barato que lo que estaba en el mercado. Con una PC de Coca-Cola. No, hombre. Ahí pusieron su hidrógeno. Y es una tecnología que históricamente ha estado boicoteada por la industria fósil. Pues siempre. Entonces, eso es un gran problema. Ese tipo de cosas, si lo tienes aquí. Bueno, entonces, eso lo tenemos que desarrollar ¿Qué quieres? Con inversión estatal para el desarrollo de tecnología. Sí, claro. Sí. Ahí es donde está la clave. Porque ve lo que hizo China, por ejemplo, con las celdas solares. O sea, la inversión histórica que ha hecho China desde que empezó el nacimiento de la tecnología de celdas solares, China le ha metido una fortuna y le sigue invirtiendo. Y dominan todo el mercado. Exactamente. Y el problema es ¿no? Es como que el pensamiento de esto está de moda, este es el mercado, hay una oportunidad de negocio aquí, hagamos esto, es también perder la visibilidad de la dinamicidad con la que se transforma. Esto se llama hagamos una agenda tecnológica y científica de México. Pero vinculada al Estado. No, pues el Estado es el que tiene que organizar la agenda. Y mantener la propiedad sobre las patentes. Y después gestionar el dividendo, la división de la plusvalía generada. Tienes que tener ingresos para los servicios públicos. Te voy a poner un caso. Hicimos un acuerdo con la India. Nos vamos a traer inmunoterapia con nutrición y politécnico. Bueno, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos esa misma inmunoterapia te cuesta $500,000. Aquí te va a costar $28,000. ¿Te imaginas lo competitivo que vas a hacer para el mercado de Estados Unidos? Perfecto. Entonces, que vengan, aplicamos la inmunoterapia. ¿Y lo que es la utilidad de quién es? Pues en nutrición y el Politécnico. ¿Para qué? Pues para llevarlo al servicio público de salud. Totalmente. No es el negocio de una empresa. Claro, no es plusvalía que se extrae. No. Sí. Eso es lo que ahora hay que hacerlo en muchos campos. No, totalmente de acuerdo. Y digo, qué bueno que hablas del tema de salud. Me gustaría platicar un poquito de este tema. A mí en lo particular, mi hijo nació con una mutación genética muy extraña y de hecho nosotros investigando para hacer un tratamiento de células madre, buscamos oportunidades en todo el mundo y la mejor que encontramos de hecho fue aquí. O sea, acabamos haciendo el tratamiento acá y conocimos gente de Japón, de Alemania, que vino a hacer un tratamiento de trasplante de células madre y lo hizo acá. ¿Ah, sí? Sí, en Monterrey. Lo hicimos en Monterrey. Y me encantaría que pudiéramos hablar más sobre ese tema porque entiendo también que la parte farmacológica está muy vinculado al desánimo y a la sistematización de las enfermedades mentales producidas por el neoliberalismo. No, porque me parece que sobre todo las nuevas generaciones están viviendo una pandemia de ansiedad, de estrés, donde está colapsando porque el modelo de vida que ellos habían visto de sus papás ya no es viable. Y esto me preocupa mucho. O sea, las siguientes generaciones tienen un índice de suicidio muy alto, tienen enfermedades mentales que se pudiera considerar a nivel pandémico. Para empezar, primero tienes que entrar a lo que es salud mental, man. Pero a gran escala. Porque se pensaba... sí. Los seguros ni lo cubren. Históricamente es casi historia de la locura, ¿no? Sí, Foucault. Entonces, ¿De cuál de los libros? ¿El rosa o el blanco y negro? Porque, el blanco y negro. Sí, porque... La primera versión, bueno, es uno de los libros que más me impresionó. Sí. El razonamiento de Foucault, porque decía, bueno, ¿quién decidió que eran locos? Claro, ¿quién decide quién es normal? ¿Qué es lo normal y qué es la locura? Para que exista la locura como detrimento. Y luego decía, bueno, y luego los confinaron y los separaron. Disciplina y castigo. Bueno, regresando a lo que estábamos hablando, no hablo de salud mental en ese sentido. Ya. Si no hablo de salud mental en el que tú mencionabas, que es el problema de nuestra salud emocional. Totalmente. No, y aparte te digo sincero, yo creo que la lectura más actual, que es la neospinosista, que podría estar vinculada, por ejemplo, a Mauricio Merleau-Ponty, es que no hay una separación entre mente y cuerpo. No. O sea, mente y cuerpo son exactamente la misma cosa. O sea, los padecimientos psicológicos funcionan de manera dialéctica en relación al cuerpo. La separación ontológica es anticuada. Es anticuada y aparte la evidencia va en contra. Totalmente. Todos los días van. No, y filosófica también. O sea, ya la filosofía no hace esa separación. Entonces, de la mente tiene autonomía. Tenemos un problema que viene dado por el estrés, por la exigencia de resultados inmediatos. Sí. Muchas veces en consumo. Darwinismo social. El darwinismo social, o sea, el que triunfa es el vencedor, los demás son los perdedores. Sí. Estaba yo viendo, yo tengo un hijo chiquito que tiene 2 hijos, nena y nene, que van a cumplir 10 años. Pero lo que veo en sus videojuegos y en los juegos es eso, es un darwinismo social extremo. Sí. Decía yo, estuve el otro día buscando qué videojuego trae otra doctrina, ¿no? Que habla sobre el valor comunitario, ¿no? Eso. La comunidad. Justo. A mí me parece que, y esto también me parece que es como rezago de un tipo de macartismo, pero transformado en social entretenimiento, que es la transformación en trascendental, el mito del héroe meritocrático.
O sea, esa es nuestra metanarrativa dominante. Y obviamente la gente piensa que entonces si fracasas es completamente tu culpa y si triunfas mereces completamente los frutos de tus resultados. Sí, pero no eso aísla al individuo. Obvio, pero eso aísla al individuo en un ser metafísico, abstracto, completamente separado de su entorno. Muy estresado, separado del entorno. Desde luego la idea de comunidad yo creo que la están disolviendo. Incluso hasta físicamente. Sí, y fíjate que es interesante. He hecho mucho análisis y es uno de los temas que más he investigado, que cómo esto ha sucedido de manera paulatina, pero cada vez más granulado, ¿no? En el sentido de, primero se fragmenta la idea de no existe la comunidad, solo existe el individuo y sus familias, ¿no? Que es Thatcher. Y luego después viene incluso la fragmentación de la familia, decir de que no, pues es que cada individuo, ¿no? Y ahora incluso el individuo pues ya es soberano sobre su propio destino y parece que regresamos a una idea moderna del humano, donde somos libres y racionales, abstractos. Está muy raro. Pero justo y comparto siendo papá, que es constantemente recordar cómo hacemos una contranarrativa, decir, cómo pensamos de que cuando ganamos, ganamos todos, y perdemos, perdemos todos. E incluso lo que uno pueda lograr hacer está contenido por su entorno. Que yo creo que esa es la pregunta principal para México. O sea, a mí me preguntaba alguien, bueno, cuando fui jefe de gobierno aquí en nuestra ciudad, decían, ¿cuál es tu idea principal? Organizar una visión de comunidad. ¿De qué hablas? Pues es que todo va en dirección opuesta. Claro. Todavía no estaban los videojuegos tan graves como está ahorita. Sí. Entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer es pensar para la sociedad mexicana en los próximos años cómo vamos a organizar una comunidad cuando todas las tendencias van en sentido contrario. Totalmente. Y esto pasa por un sentido igualitario y también por símbolos y por puntos de unidad. Sí, hay que ofrecer alternativas reales. Y yo creo que también, entendiendo también la dialéctica materialista, es si las condiciones materiales no cambian, es muy difícil que la superestructura ideológica cambie. Porque apostar solo en un cambio de superestructura ideológica implicaría que las bases materiales no son necesarias para un cambio de ideología. Y la lectura materialista te dice exactamente lo contrario. Son interacciones. Son dialécticas, exacto. Entonces sería más bien entender cuáles son esos mecanismos físicos materiales que hagan que la gente vivencialmente e incorporadamente genere la conciencia de la comunidad. Yo, por ejemplo, te diría, la lucha que dimos para los matrimonios igualitarios o la interrupción legal del embarazo era por eso, porque piensas, bueno, los elementos identitarios como comunidad es que vayas excluyendo cualquier persecución, cualquier otredad, desmontar la otredad. Claro, todo aquello que te amenaza. Pero el problema de esa lógica, el límite de esa lógica de la exclusión de la otredad, lo sabemos. Si hubieran ganado los alemanes en Segunda Guerra, pues el siguiente día se hubieran visto y de que, oye, pues tú no estás tan güero. ¿Sabes? Lo que la gente no entiende de la exclusión de la otredad es que no acaba. O sea, el tratar de definirse a través de estos valores negativos es que no tiene fin. No tiene fin. Nadie es suficientemente puro, nadie cumple. Que ya les está pasando, no sé si viste el debate de los republicanos, que no estuvo Trump, pero dominó. Sí, lo viste? Sí, ¿Qué te pareció? Con Yo dije, es increíble porque ellos ya van no, es que tú no eres tan como nosotros. Tan puro. Ya empezó. Sí. El puro. Sí. ¿Quién es el más puro de los puros? La bronca de la pureza, no olvídate. Sí. Y entonces me gusta mucho la narrativa de construir una alternativa comunitaria, ¿no? O sea, irle en contra. Pero de nuevo, ¿cómo reforzamos esto en el sentido material? Y me parece interesante vincularlo con lo que dijiste de el empoderamiento de la clase trabajadora, que incluso la lógica neoliberal ha permeado al punto donde los trabajadores se ven como competencia entre ellos. Y eso es una derrota histórica para el pensamiento comunitario. O sea, deberíamos empezar diciendo, aquella persona que trabaja lo de ti no compite por un mejor sueldo, sino que colabora para la construcción de un horizonte compartido. Deberíamos y buscar la unidad, ¿no? Sí. O la cercanía. Por lo menos. Pero se han ido debilitando sus elementos. Entonces, sí es una muy, muy grande y muy buena pregunta, pero yo diría, primero, la cuestión salarial, luego, la participación del Estado. Hay que proveer servicios de calidad como salud. Claro, como verdadero representante de las mayorías. Así es. Entonces, ¿cómo lo vas a gestionar? Porque también todos los modelos de representación y agregación se fueron debilitando. Sí, que es la victoria del neoliberalismo también. Culpar al Estado de todos los males. Y todas las intermediaciones las vas desmontando. O sea, y vas dando más libertad a la riqueza acumulada, al poder acumulado desorganizado. Es como una desregulación por el campo comunitario, ¿no? Justamente. De hecho, Spencer, que fue... Habría que revertir eso. Sí. Ese es el pleito. Y la pregunta también es de que, porque me parece que justo históricamente lo que se juega ahorita a nivel Latinoamérica, con el crecimiento de esta derecha reaccionaria, en contra de muchos movimientos de izquierda que parece que realmente prometieron más de lo que pudieron entregar y acabaron perdiéndose en el discurso identitario idealizado sin cambiar las bases materiales y la realidad objetiva de los trabajadores, es que dejaron el campo listo para que la derecha reaccionaria dijera el Estado es ineficiente, necesitamos menos Estado. Y obviamente pues esto es el sueño del neoliberalismo. Y además las propias ineficiencias les ayudaron, ¿no? En el camino, y la corrupción. Y la verdadera corrupción y los hechos reales. Siguiente tema que me gustaría platicar contigo sobre la educación.
Si me permites, me gustaría preguntarte sobre esto que vivimos súper reciente, en la controversia sobre los nuevos libros de la SEP, incluso la quema de libros, que fue un evento catastrófico. Ya es, la cosa increíble. Mira, yo me acuerdo perfectamente bien desde niño. Sí me acuerdo. Buena memoria todavía. Que es la buena memoria. Que es el primer libro de texto lo entregó Jaime Torres Bodet, inicio de los 60s. Y fue una gran batalla. Yo me recuerdo que en las escuelas incluso te decían, no vamos a ver el libro de texto o viceversa, solamente vamos a ver el libro Solo de texto. El libro de texto. Los otros libros no. Sí. Oye, los otros libros que dicen, ¿quién sabe? No. Esa fue mi primera curiosidad, decir, ¿y por qué la diferencia? ¿Y por qué aquel no? Ajá. ¿Por qué el otro no? Entonces ver los dos, bueno. A lo que voy es un viejo debate que en realidad cuestiona que el Estado en la educación vaya a formar, y que tengas valores comunitarios. Claro. Ahí vas. Sí. Porque, a ver, esa es la primera y más esencial impugnación. Dame tu postura. ¿Cuál es el rol del Estado en relación a la educación? Es decisivo. ¿Por qué? Porque creas los referentes comunitarios, creas una identidad, tienes una visión histórica, tienes símbolos. Yo creo que es fundamental desde la Revolución Francesa, ¿no? Sí. No, y aparte, y es inseparable, porque de nuevo, y usando lo que entendemos hoy de pedagogía, pues la ideología dominante busca perpetuar las bases materiales que la producen. Siempre es una disputa ahí. Siempre lo será, ¿no? Sí. Ahora, entonces se cuestiona el papel del Estado y dices, bueno, ok, entonces ¿quién determina? No, que cada padre de familia determine. Ya sabes qué quiere decir eso. Claro, totalmente. ¿No? El rey de la jungla. Ley de la jungla, completamente. Regresemos a pre-Leviatán. Sí, posverdad, además. O sea, aparte es una manera muy abstracta de atribuir el concepto de verdad, de tu verdad y la mía. Lo que haríamos si nos vamos por ese camino es destruir la posibilidad de una comunidad mexicana. Justo. Porque nuestras diferencias son brutales. Sí. ¿En qué? En todo. En ingreso, en origen, en lengua. Acuérdate que en México se hablan 68 lenguas. Totalmente. Hoy. Claro. Sí, incluso, criticar muy fuerte, y hay un creador de contenido que me gusta mucho, que habló mucho sobre cómo equivocadamente le damos una normatividad al lenguaje que no la tiene. O sea, que no es inherente al lenguaje per se. El lenguaje tiene una libertad y una creatividad y un potencial de generación que es gigantesco si justo quitamos esa normatividad de cómo se debe de hablar, cómo se debe pronunciar, la idea de normal, ¿no? O sea, el daño que nos ha hecho la idea de normalidad. La normalidad. Que es lo socialmente imperante. ¿Y cuáles son tus propuestas, sobre todo en el tema de educación? ¿Cuáles serían tus puntos principales a trabajar? En el tema de educación, yo creo que tenemos que recuperar la relación intensiva con maestras y maestros, darle más autonomía a las escuelas. O sea, no insistiría yo tanto en el... Me van a decir es contradictorio con lo que... No, lo anterior es la función del Estado. El método. Aquí hablo de qué tan centralizado quieres el modelo para el número de escuelas que hay en México. Versus el día a día, la 250,000 escuelas. Me acuerdo mucho de una conversación que tuve en Finlandia y les dije, oye, en una escuela, con traducción en inglés, que a lo mejor eso fue una limitante porque no hablo la lengua de ellos. Pero el caso es de que les preguntaba yo, ¿cómo tuvieron éxito ustedes en su sistema educativo? ¿Qué tan satisfechos están? Me dijeron, bueno, estamos bastante satisfechos, pero nuestro modelo ha tenido una vertiente muy importante que es la autonomía que tenemos aquí. Si tuviéramos alguien en no sé qué oficina que nos dijera todo lo que tenemos que hacer, entonces me pareció interesante eso. Sí. Yo creo que sería un gran punto. Otro gran punto que tiene que ver con escuelas en donde el Estado otra vez va a tener un rol muy importante, que es, ¿qué pasa cuando terminas la parte curricular, a la 1 o no sé qué haces? Las actividades. Entonces tenemos que organizar el sistema educativo para que las mujeres se puedan incorporar a las actividades económicas que hoy están en desventaja con un porcentaje importante, más o menos 17%. ¿no? 17% no están en la población económicamente activa. Sí. Imagínate y mucho por eso, por imposiciones estructurales históricas. Pues es que no tienes manera. Bueno, entonces habría que hacer eso. Hay que meter muchas actividades en secundaria, sobre todo yo veo que en secundaria necesitamos mucho acompañamiento a los chavos. Por el tema de adicciones, ¿no? Hijo, criminalización de adicciones es terrible. Tremenda. Sí. Empezando por el alcohol, man. Bueno, la última encuesta nacional de adicciones que tenemos nos dice 52% en secundarias tienen contacto con alcohol 3 veces a la semana o más. Es lo que te dicen los chavos. En secundaria. ¿Cómo ves? Sí, es una locura.
Sí, es una locura. Foco rojo de este tamaño. Totalmente. ¿No? Entonces, pero algo que hacer ahí. Pero el pensamiento debería ser cuáles son las causas estructurales que producen la demanda, porque el deseo siempre es contingente. O sea, el deseo se produce por relaciones materiales anteriores. Por eso tenemos que trabajar con los muchachos. Claro. ¿No? Que una cosa que me gustaría platicar contigo sobre la educación, y obviamente, ¿no? Siempre que se usan estos modelos nórdicos o países desarrollados como modelos educativos, pues digo, lo que queda implícito es que los niños llegan a la escuela con la panza llena, con seguridad, con bienestar. A mí me pasó, yo creo que en las escuelas meter alimentación, que tengan actividades, más tiempo, más lúdicas también, va a ser central para esta contienda, ¿no? Sí, claro. Para crear comunidad. No, fíjate que un genetista mexicano que, PhD, un tipo brillante también aquí en la Ciudad de México, platicando con él, me pasó un par de estudios que decía que en promedio, el coeficiente intelectual de un niño puede perder o ganar hasta 4 o 6 puntos dependiendo de sus condiciones materiales. Bueno, o sea, un niño que nace brillante. Me tocó demostrarlo, eso, porque di clases en la NEP Acatlán. No sé si conoces, ahora se llama FES. No. Pero bueno, digamos que es una zona bastante popular. Ok. Bueno, fui a dar clases, daba clases a las 4 de política internacional contemporánea, política mundial contemporánea, a la gente que estaba estudiando relaciones internacionales. Entonces, el primer año... la primera examen reprobaron 42 y 45, tuve una crisis, dije, soy muy mal maestro. Pero luego les dije, a ver, muchachos, vamos a platicar, ¿no? ¿Cuál era la bronca? Llegaban sin comer, mano. En su casa nunca habían comprado un periódico, porque en esa época no era celular, pero era un gasto totalmente superfluo para ellos. Un libro es una bronca porque tienes que ir a pedir 100 pesos. Entonces, hablé con el director de la escuela y dije, a ver, te propongo un acuerdo. ¿Cuál? Si tú me ayudas con 25 pesos al día para que puedan comer, yo traigo los libros, yo me encargo de los periódicos y te prometo que vamos a sacar la mejor calificación de toda la ENEP. Se me quedó viendo y me dijo, sí, lo vas a hacer. Le dije, dame la oportunidad, un semestre. Échale. Órale. Y lo hicimos y fuimos al mejor salón. Sí, totalmente. O sea, lo cual demuestra absolutamente la tesis. Entonces hay que hacerlo así. Sí. Bueno, eso en secundarias. Perdón. Educación superior. De secundaria a media superior pierdes muchísima gente. Entonces eso tenemos que reducirlo sí o sí, o ya no alcanzamos a ser un país con otro perfil social. Sí. No vas a hacer ese brinco. Ahí es donde veo yo un foco rojo tremendo. Bueno, entonces ahí hay que meterle. Y luego, en educación superior, sobre todo la educación pública, tenemos que subir el nivel sí o sí. Es decir, está muy bien, la UNAM la tienes muy bien. Bueno, en América Latina junto con Sao Paulo, ¿no? ¿Y las demás? ¿Dónde más se puede? No, maestro, pues necesitamos... Todas deberían. Sí, deberíamos de tener mínimo unas 5 o 6 ciudades con universidades públicas. Porque eso es lo que también va a perpetuar la desigualdad. No, exacto. O sea, porque si de por sí no democratiza las fuentes de generación de riqueza y además haces una diferencia abismal entre las capacidades económicas, pues no hay manera. No compiten. Entonces es otra cosa que habría que meterle mucha atención y yo creo que ahí tenemos una obligación máxima. Sí. Son universidades autónomas, pero son públicas. Sí, completamente de acuerdo. Tenemos que ofrecer lo mejor posible. Sí, yo me acuerdo, en Brasil todavía las universidades públicas eran muy fuertes y la verdad es que muchas carreras eran incluso mejores universidades públicas que privadas. Aquí también, la UNAM es número 1. Sí, totalmente, pero solo en México. Exacto, ¿qué pasa con Querétaro, Puebla, Guadalajara, Monterrey? O sea, no puede ser. No puede ser. Tienes que subir el nivel. Oye, y conectado con ese tema, porque concuerdo contigo, ¿no? Digo, te soy sincero, a mí me molesta un poco este mito, y obviamente está vinculado a la idea meritocrática, de que, no le des de comer, enséñale a pescar, ¿no? Y suena muy fácil cuando tú tienes que comer todo el tiempo, ¿no? O sea, es muy fácil decir a los demás, aprende a pescar antes de darles de comer, si tiene la panza vacía. No puedes aprender a pescar si no estás comiendo, ¿verdad? Si tienes hambre, nadie aprende nada. O sea, y genéticamente esa es la frase. Y además la presunción es de que la persona o es tonta o no quiere esforzarse. El pobre es pobre porque quiere. No es el conglomerado, es el viejo tema, ¿no? Esa frase es mi némesis. Tú eres un perdedor. Tú eres un perdedor, mano. Oye, pero es que hay millones. No, pero es otra cosa. Claro. Porque somos incapaces de ver las causas estructurales y siempre culpamos al individuo como si fuera una falla individual. Es lo más conservador que puede haber, ¿no? Sí. Y lo más individual que puede haber. Entonces, con eso evitas cualquier movilización, cualquier causa común. Perpetúas la estructura como está. Yo sí lo veo. Entonces, hablemos ahora entonces de programas sociales, porque me parece muy loable el hecho de que este anuncio de que el actual gobierno sacó 9 millones de personas de la línea de pobreza extrema. Eso es lo máximo. Sí. Eso ya... Dijeras, bueno, sí que estoy exagerando, no. Que con toda la pandemia haya sacado 8 millones o 9 millones. Es una locura. Pero además confirma que tenemos razón.
O sea, que hay que seguir. Que hay que seguir trabajando con programas sociales. Completamente de acuerdo. ¿Y cuál sería tu postura o cuál sería tu propuesta de gobierno para programas de los sociales? Programas sociales, los que ya tenemos, hay que fortalecerlos. Y ahora hay que ir por otros programas que nos pueden ayudar a acelerar el paso. Por ejemplo, el seguro de desempleo no tenemos a nivel nacional, ya lo tenemos aquí en la ciudad. Claro. Por ejemplo, ¿qué onda con las mujeres que mantienen, sobre todo mujeres trabajadoras? Claro, todo el trabajo no remunerado. O campesinas. Sí, rural. Que mantienen su casa solas, su familia. Sí. Hay que echarles la mano. Totalmente. Porque ahí tienes alojado una buena parte de la pobreza y la desesperanza. Sí. Esta Ciudad Juárez, vete a donde vayas. No, y ahí la inversión tendría un valor objetivo, tangible, Creo medible, mayor. O sea, porque tú le inviertes $1 a la calidad de vida de una persona en pobreza absoluta versus le inviertes $1 al pico de la pirámide, el valor utilitario que te da es monstruoso, o sea, es gigantesco. Es un impacto objetivo. Sí. Y luego la otra que es, yo diría, lo que sería un objetivo primordial. Tienes hoy 4 millones de menores en pobreza extrema. Tenemos los recursos para sacarlos de ahí. Hagámoslo. Claro. Si pudiéramos ponerle, tenemos que lograr. Si pusieras ponerle número, o sea, aproximadamente, ¿qué implicaría un programa social de ese tamaño? Específicamente para menores de edad en pobreza extrema. Necesitas... Aunque sea ballpark. ¿Tú dices para cada persona o en total? En total, yo creo que en total todas las iniciativas sociales que te estoy diciendo vas a requerir más o menos como unos 600, 700 mil millones. 600 mil millones de pesos. Ok. 700 mil. O sea, casi lo que estás haciendo ahorita. Oye, ¿de dónde lo vas a sacar? Exacto. Esa era mi siguiente pregunta. Además de que tienes que ver la parte fiscal porque nuestro sector exportador aporta poco. Me regreso. El modelo que se hizo para competir con China fue contención salarial. Sí. Y una aportación fiscal muy menor respecto a lo que contribuye el resto de la economía mexicana. O sea, fue artificialmente mantener el costo de mano de obra barata. Sí. O sea, artificialmente y que la aportación volvernos un paraíso de maquila. Bajar. Chiquitita. Y eso obviamente desmantela. Te devuelvo el otro, desmantela el estado de bienestar. No, pues que te quita competitividad, desmantela el estado de bienestar, precariza el trabajador. Pues es lo que nos pasó. Es lo que nos pasó. Nada más de darte una vuelta al norte del país. Olvídate, sí, ¿a qué horas? Un poquito lo mismo nos pasó con los grandes desarrollos turísticos, ¿no? Te vas a Cancún, caminas las colonias populares y dices, ¿qué? O sea, bueno, Puerto Vallarta no tiene agua. Con toda la lana que viene. Sí. No tiene agua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en términos reales? Además de lo que hablamos del salario. Necesitamos, como tienes hoy un bono geopolítico, es decir, no necesitas hacer tantos sacrificios fiscales como lo tenías que hacer, según decían antes, hoy no lo tienes que hacer, ni conviene que lo hagas. No. Entonces, pues, modifica eso. Esa es una parte. La otra, si vas a tener una tasa de crecimiento mayor, ¿cómo vas a transferir más recursos para... Mecanismos de reciclaje de valor agregado. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos? Hay muchísimos instrumentos que podemos utilizar, desde transferencia de potencialidades, participaciones de empresas nuestras o porcentaje de participación nuestra en todo esto, los impuestos locales sobre el valor de las cosas. Yo veo que hay que revisar todos. Totalmente. Tengo pensado todo un diseño. Claro, me van a decir que bárbaro, quiere cambiar. A ver, compañeros, esto está muy fácil. Dos ideas claras. Si no amarramos productividad a salarios, no vuela. Sí. Y además, no cambia la desigualdad. ¿Cuál sería el argumento para mantenerlo así? Claro, o sea, ¿cómo lo justificas? Es escandaloso eso. Sí, es ridículo. ¿No? Y el mundo entero ya está consciente de esto. Así tiene que ser. Sí. La otra es tu aportación fiscal, Pate. Claro. Son los dos ejes. Sí. Y con eso sí puedes juntar los 700 millones. Lo que más o menos vas a necesitar. Eso sí cambiaría tu morfología social. O sea, tu posibilidad de crear una comunidad empieza a ser mucho más creíble. No, totalmente. El ejemplo de China ahorita, China tiene 61% de las acciones de las 100 principales empresas del país. 61%. Wow. O sea, es una locura, es algo impensable. Y obviamente también vemos que eso vinculado a una inversión bien hecha por parte del Estado en innovación, en la capacitación de las fuerzas productivas, el desarrollo de un modelo soberano, en la adquisición de capital intelectual es lo que hace que sean gigantes. Por ejemplo, aquí puedes verlo de todo el desarrollo y financiamiento o inversión de los contribuyentes, sus impuestos. En materia de ciencia y tecnología no tenemos ningún retorno. Es subsidio a fondo perdido. ¡Qué locura! ¿Cómo puede existir eso todavía? ¿Qué nos pasa? No. Claro, socializamos las pérdidas y privatizamos las ganancias. Y los principales avances tecnológicos de México están financiados por el Estado. Te pongo un ejemplo. A ver, en materia... ¿cuál es el gran desarrollo tecnológico de México? La alerta sísmica. Es una inversión pública.
Y los que hicieron ese desarrollo están en la Universidad Nacional. Bueno, ¿Y quién privatizó las ganancias? Después crearon otras instituciones, pero en la esencia siempre defendimos que fuera público. O sea, tú la alerta sísmica te conectas, pues es gratis. No tienes que pagar nada. Claro. Bueno, un bien común. Pero es una inversión pública, es lo que quiero decir. Sí, sí. En coincidencia con lo que estás tú diciendo. Sí. Ahora que va a ser el simulacro. La misión Artemisa, ya. va un robot hecho en la Universidad Nacional que se llama Colmena, que es de este tamaño. Es una maravilla, es nanotecnología. Es la primera vez que vamos a mandar algo a la Luna, ¿no? Pues es financiado por la Universidad Nacional y los contribuyentes. Y así te puedo dar... Y así debería ser. También lo que me preocupa es qué modelo vamos... O sea, qué formación socioeconómica tienes en mente tú para buscar... Obviamente, ¿no? Porque sabemos que China puede tener sus aciertos, pero no es un modelo replicable y escalable para nosotros. No. Estados Unidos ya comprobó que no es un modelo replicable y escalable para América Latina. ¿Cuál es la formación socioeconómica que usarías tú como modelo? Que tienes nosotros tendríamos un modelo donde la participación del Estado es el rector. El que regula la intención de la economía, por lo menos. Organizas la agenda, tienes que proveer esos servicios, creas condiciones, buscas la equidad de las cosas, tienes que tener soberanía alimentaria, soberanía energética, tienes que cuidar tu conocimiento. Sí. O sea, ¿cuál es la lección de los países de Asia? Tú dices, bueno, China, ok, pero veamos Japón, veamos Corea del Sur. Claro. ¿Cuál es la lección? Singapur. ¿Cuál es la lección? El conocimiento. Capital intelectual. Sí. Número 1, su sistema educativo, la participación en las empresas, ¿no? La propiedad. Yo sí lo veo. Yo diría que es como una cuenca confuciana, ¿no? No, es brutal. Y aparte, digo, es interesante. A mí me tocó mucho del boom de Singapur. Yo participé en la apertura de 2 centros de investigación en Singapur. Uno para diseño de alimenticios y otro para diseño de servicios. Y en los dos, o sea, obligaban la participación como socios locales. O sea, tú literal tenías que llegar con una empresa y tener 50% del equity en singapurianos, ¿no? Ahora, si alguien te dijera, ¿no son modelos muy autoritarios para nuestra... A ver... Te preguntaría yo, por ejemplo, Singapur. Pues lo que habría que... O sea, ¿cuáles serían los claroscuros o en qué crees tú que sí? A mí se me hace que el autoritarismo ha sido una palabra que ha sido víctima de propaganda de manera innecesaria y viene con una connotación negativa a priori. Y al contrario de eso, la democracia se ha glorificado. Pero yo te diría, mira, en Estados Unidos hay mucha democracia y cambian los partidos a cada ciclo electoral, pero no hay cambio de política pública. En China no hay cambio de partido en 100 años, pero la política pública cambia a diario. ¿En dónde hay más movimiento histórico? ¿No? Entonces me parece que justo estos abstractos políticos de democracia contra autoritarismo... ¿Cómo la gente influye en las decisiones del gobierno? Pues el Partido Comunista Chino tiene 100 millones de miembros, más toda la gente que está en piso. Digo, habría que entender realmente el rol del Estado y si realmente la democracia es el modelo más funcional para los régimen cerrado, ¿no? ¿Cerrado a qué sentido? O sea, no puedes votar por uno u otro partido. Sí, hay partidos, obviamente hay un músculo por parte del SCP gigantesco, pero pues hay otros partidos de disidencia y después acaban negociando internamente y se concilian los intereses. O sea, hay un partido que no es el Partido Comunista. Sí. ¿Y puedes votar libremente por ese partido? Habría que definir libremente, ¿no? En Estados Unidos se vota libremente. Bueno, libremente voto libre y secreto. Digo, rara la pregunta, ¿no? Porque digo, pensar que las otras democracias existentes son funcionales también me parece una idealización bastante grande. Para quienes nos están viendo, porque te lo pregunto porque tú has estado cerca. Sí. Entonces, digo, Singapur es un gran ejemplo también. Por ejemplo, Singapur, tú estuviste muy cerca, Sí, ¿no? vivía allá. Ajá. Entonces, en Singapur, ¿cómo funciona el sistema? Pues, en términos de libertades y no libertades. Es que es raro, porque el concepto de libertad es muy extraño y fue algo que platicamos en el primer programa. A ver. Libertades y colectivo. ¿Y libertad para quién? ¿Para hacer qué? ¿No? O sea, siempre está la pregunta de libertad para quién, para hacer qué. Porque pudieras igualar la idea de libertad a que cuando la gente vota puede decidir sobre lo que hace en su vida. Pero si las condiciones estructurales y la simetría de poder no se resuelve, aquella libertad queda puramente abstracta. Entonces me preocupa que estos modelos democráticos idealicen el concepto de libertad en un sentido abstracto, pero que no se tangibilicen en un sentido material. O sea, yo puedo ser libre de votar por quien yo quiera, pero si yo estoy mal educado, con hambre, sin educación, mal informado, suponiendo manipulado... las dos, ¿no? Hay que suponer las dos. Sí, pero se requiere una con otra. Pero ¿en dónde existe eso? Pero en el caso de Singapur, ¿no? ¿Qué es lo que viste tú por ejemplo, que pudiera sernos útil? A mí me gustaba mucho el tema de la inversión pública en innovación y sobre todo la idea de que como el Estado es el que invierte... participa. Sí, pero el Estado se queda con el equity. Eso es la parte clave. Eso es fundamental, ¿no? Y eso es lo que hace China también. ¿Qué es lo que te decía yo hace ratito? Que aquí nada. Totalmente. Es inversión al fondo perdido. Oye, ¿quieres desarrollar innovación? Ten dinero. ¿Y quién privatiza las ganancias después? Eso no puede ser así. O sea, tiene que ser, si el Estado paga, el Estado está administrando los recursos del contribuyente. Recordar que el Estado es los contribuyentes. Exactamente, es un mediador de los intereses del contribuyente. Entonces, si quieres, el siguiente tema que me gustaría platicar contigo, Brad, y lo dejé al final, es el tema de seguridad.
No, porque muy complejo. Muy complejo. Y digo, vi que hiciste el anuncio. Y es lo mismo. Bueno, a ver. Está muy vinculado con el otro, ¿no? ¿Elabora? O sea, elaboro lo siguiente. Nosotros hicimos un trabajo aquí, cuando estuve aquí en la ciudad, con Atenés Mocus, en donde decíamos, el 98% de las personas siguen las normas comunitarias, las que tu comunidad acepta, no por disuasión o intimidación, sino porque tú quieres estar de acuerdo con tu comunidad. El espiral del silencio se llama. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que nos está sucediendo aquí? Que tienes una base de violencia en nuestro país, que es el 70% de la violencia de México, que está vinculada a un negocio que se llama narcotráfico, que está vinculada al tráfico de armas. Por eso presentamos una denuncia, una demanda contra el tema de las armas. Y eso te da el piso. Y nos está creando un gran problema en el país, que tenemos que atacar. La otra cuestión, bueno, hay que frenar el tráfico de armas, todo lo que he venido yo tratando de hacer, luchar, en fin. Me está costando un trabajo, pero ya estamos ahí. Sí. Hay que seguir. En nuestro campo, en materia de seguridad, ¿qué tenemos que hacer? Usar todas las tecnologías que ya tenemos, nada más que no las usamos. Ya están. Tienes 24 sistemas de cámaras. Perfecto, pues úsalas bien. Podemos ser más efectivos, podemos ser más eficaces. Respecto a homicidio, feminicidio, desapariciones, ahora cobro de derecho de piso, extorsiones. Sí tenemos que entrarle durísimo a eso y aumentar la capacidad de investigación de las fiscalías. ¿A qué me refiero? ¿Tú cómo mides si una fiscalía que es autónoma, está bien, ya les hicieron autónomas, está funcionando o no está funcionando? Si tú te preguntaras, oye, ¿cuántos casos tú investigaste, man, sobre los homicidios, feminicidios, desapariciones, o resolviste? Para no decir solo investigaste. No lo sabemos. Entonces, tiene que ser, yo pensaría que fuera trimestral y que pudiéramos evaluar cada uno de nosotros cuál es el desempeño de las diferentes instancias de seguridad, que hoy no se evalúan. Es como ¿cómo se mide, no? Lo que se están haciendo. ¿Cómo se miden o cómo les puedes tú evaluar? Si están pudiendo hacer algo. Todo eso al mismo tiempo. Junto con un programa de derechos humanos, porque aquí, cuando gobernamos la ciudad, hicimos primero un diagnóstico con 400 instituciones, man. Me dijeron, estás loco. No, nos echamos un año y dijimos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, ¿no? Porque, segundo, hagamos un programa para la ciudad. Y tercero, hagamos un presupuesto. Y fue súper productivo. Ahí hicimos una gran comunidad en función de eso. O sea, era tener resultados en seguridad y al mismo tiempo en derechos humanos. Es un precepto el otro. Claro. Y digo, la verdad es que y esto también es muy común en Latinoamérica, ¿no? O sea, que la seguridad acaba funcionando y también eso es como para la derecha. ¿no? Sí. Y no, claro, pero la derecha porque normaliza una serie de presuposiciones históricas. Y nuestra posición ha sido ambigua, ¿no crees? A ver. Desde las izquierdas. Te escucho. A ver, en el caso de México, por ejemplo, el donde más éxito hemos tenido es en la Ciudad de México. Y entonces nuestra posición es lo que hemos hecho aquí, que tiene que ver con los jóvenes, con todo lo que llevamos aquí platicando, lo llevamos a nivel nacional. Que escale. Se escale. Pero si no tenemos claridad en que vamos a hacer eso y que finalmente quien viole la ley tenemos que enfrentarlo, pues entonces la derecha te lo va a tomar. Ahora, el modelo de las derechas ahorita es Bukele. La encarcelación masiva. Porque acabo de hacer un recorrido por el país. ¿Y qué tal? Y ya me lo mencionan por varios como la opción. ¿Y cuál es tu opinión? Porque estoy de acuerdo que es una figura que está muy de moda y obviamente también tiene Mi opinión es que tiene un punto duro fuerte, que se llama impunidad. Sí. Si hay impunidad, la gente va a simpatizar. Y la gente lo reconoce. Entonces, el tema de la impunidad sí tenemos que bajarla, sí o sí, con todo lo que te acabo de decir. Sí, y nuestro índice es altísimo de impunidad. Y no digo México, América Latina entero. O sea, inmenso. Es gigantesco. Inmenso. O sea, la ley funciona por creencia. Sí, funciona como religión. Sí. La ley en nuestros países funciona como religión. La gente cree en ella. Funciona casi sin coerción. Exactamente. Es lo que estás diciendo. Exactamente. O sea, que somos más avanzados que cualquier otro país. Introyectamos el panóptico. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí, o sea, introyectamos la ley de seguridad. O sea, la seguridad funciona por arte de magia. Porque si la midieras en ejecución... Funciona porque las normas comunitarias a las que nos apegamos no son importantes. Exactamente. O sea, el código social... No por la acción de la autoridad. Sí, la introyección de la ley. Entonces, ¿cuál es tu postura frente a o sea, cuál sería tu alternativa o crítica o alteración al modelo Bukele? Que es hoy el modelo contra el cual hay que comparar. Bueno, yo no me iría a ese modelo porque yo creo que en México aplicar eso sería un autoritarismo tremendo. Sí.
O sea, no lo podríamos hacer desde el Sí, no, aparte, o sea, las bases legales para justificar Además, ese significa encarcelamiento masivo. suspender mucho de lo que hemos avanzado en derechos humanos. Yo creo que el costo al final puede ser mucho peor, como ya nos pasó cuando fue el sexenio Calderón, que nos ofrecieron la guerra. Y ve lo que salió. Y acabó una cosa la cantidad de muertos. Entonces, Y camino al precipicio, ¿no? Pero sí, el punto que nosotros tenemos que resolver desde nuestra política progresista es reducir sensiblemente la impunidad. Que se note que hay alternativas para reducir la impunidad. Pero lo puedes hacer de otro modo. Estoy completamente de acuerdo. Porque el dolor es el mismo, ¿no? O sea, lo que nos duele es eso, ver la impunidad del criminal. La impunidad está tremenda, ¿no? Sí, pero hay maneras de trabajarlo, que no sea necesariamente pasarte por encima de los derechos humanos. Exactamente. Sí. Y quería que me platicaras un poco, porque sé que fue muy controversial en redes sociales y me gustaría escuchar de ti directamente el plan de seguridad Ángel. ¿Y cómo escuchaste la manera en cómo se recibió? El plan Ángel lo que pretende es aplicar tecnologías que ya tenemos. O sea, infraestructura existente. Por ejemplo, ¿Sin cámaras. necesariamente inversión? Pues sí vas a requerir inversión, pero no veo que necesites una inversión. Lo más caro de este plan es que tengas una fuerza unitaria nacional, que ya la tienes, que es la Guardia, y luego conectar todos los sistemas que ya tienes. Ya. Que ya están funcionando. Toda la recapitalización de datos que ya existen. No están conectados. Alguien me dijo, no, pero ya lo habían conectado. ¿Cuándo? O sea, por ejemplo, tus sistemas de cámaras, que yo sepa, tienes 24 en el país, pero no se hablan entre sí. Sí, no comparten información. Entonces, ¿no? Lo que son aeropuertos, centrales camioneras, en fin. ¿Para qué te sirve la imagen? Para aumentar tu capacidad de resolución de los delitos. Es decir, sobre todo resolución, no tanto predicción. No predicción, no resolución. Ok. Y te sirve para eso. Antes hacíamos videoforénsica, mano. Cuando lo hicimos en la Ciudad de México, era ver casi cuadrito por cuadrito que si vino un sicario y mató a alguien, dónde se metió la moto, y entonces ir por el sicario, porque si tú permites el sicariato, olvídate, es una espiral, te va. Bueno, entonces, hoy en día lo puedes hacer con inteligencia artificial. No sé, en minutos o en horas. Entonces, aumentas tu eficacia, es lo que estoy diciendo. Aumentas tu eficacia para contender con ese tipo de... Claro. Les decía yo, por ejemplo, el asalto que hubo aquí en Antara, ¿no? Que se metió en una banda, te roban la joyería y luego se van. Bueno, pues tienes la grabación. Todo lo que buscas es patrones similares para tratar de ubicar a estos personajes, ¿no? Normalmente eso es lo que tienes que hacer lo más rápido que puedas, de manera que la impunidad se desplome. Eso es lo que estaba yo planteando. El tiempo de respuesta. Sí. Y es interesante porque antes platicamos sobre Foucault, y Foucault habló mucho sobre, pues, o sea, de alguna manera previó, ¿no? Yo creo que más que Foucault, Deleuze todavía hablando de sociedades del control. Sí. O sea, Deleuze en sociedades del control fue el que le pegó el clavo de la implicación, y luego está Alenka Zupamsky en Capitalismo de Vigilancia, ¿no? Eso está buenísimo. Sí, que creo que un tema muy interesante a platicar, sobre todo, leí muchas críticas. El capitalismo de la vigilancia. No, sí, las críticas son que para qué vamos a usar eso y que si va a ser autoritario. A ver, la Ciudad de México se puso en 2008. La Ciudad de México tiene un piso de seguridad por la tecnología que tienes. ¿Por qué? Porque tienes grabado todo lo que pasa en las calles. Ahora, en ese periodo no ha habido, que yo sepa, un solo proceso, cuando más que sea mi conocimiento, de abuso de información. De abuso de esa información. Sí, porque creo que también históricamente, vamos a decir, el Patriot Act, o sea, lo que pasó después del 11 de septiembre, el incremento brutal de la seguridad de la entrada a los aeropuertos, y creo que mucha gente lo que siente es que es lo que el sacrificio siempre, ¿no? O sea, uno sacrifica privacidad a nombre de seguridad. Como que tienes siempre vas a tener una contradicción, y no es fácil, ¿eh? Sí, justo. Porque también creo que ese es uno de los puntos centrales de por qué es tan controversial estos temas, porque también podríamos usar el ejemplo de lo que pasa en Israel, o sea, la sistematización de la nomenclatura de quiénes son los del poder y quiénes son los terroristas en potencia, pues ha criminalizado toda una raza. Y obviamente los peligros históricos son terribles. Pero no es en sí la tecnología, sino quién la usa y para qué. Justo, pero eso es Heidegger. O sea, es la pregunta de la tecnología. La tecnología no es moral. No, exactamente. Entonces, pero tampoco es neutral. No es neutral, pero sí tendríamos que ocuparnos de cuáles son los límites que quieres ponerle, porque si no lo otro va a ser pues lo que está haciendo El Salvador. Sí, claro. O sea, si tú no tienes una respuesta de eficacia, pues vamos hacia allá. Ya. Que yo creo que sería... Sí, peor. Sí, lo que la gente tiene que... O sea, a fin de cuentas, el problema está en la impunidad y el problema está en la violencia. ¿Cómo damos resultados protegiendo tu ámbito de privacidad y libertad personal? Sí, totalmente. Yo creo que ese es el dilema, ¿no? Sí, completamente. A mí la verdad se me hace un tema muy interesante. Me gusta que por lo menos el debate esté a ese nivel y la verdad es que creo que vale mucho la pena y digo, me da bastante tranquilidad que por lo menos se cuestiones de esa óptica, ¿no? Porque creo que la gente malentiende la idea de inmediatamente hay un abuso, ¿no? Le tenemos miedo y glorificamos la idea de que tenemos que ser libre. Pero claro, es que invariablemente vas a introyectar la idea de ley. O
sea, no hay escapatorias de esa introyección. La ley, casi toda la ley te va a implicar algún grado de restricción, como puede ser tránsito. Si quieres el ejemplo clásico. Pero bueno, la pregunta válida es cuáles son los límites de esa tecnología. Totalmente, ¿no? Porque también viene acompañado de un desconfianza hacia el Estado. Entonces, de que, oye, pues si históricamente la idea está, pues ahí hay corrupción, ahí hay abuso de poder y aparte les estamos dando más información sobre nosotros, si no va de la mano con una gran autocrítica del manejo del poder por parte de la hegemonía y la violencia del Estado, pues obviamente estos sistemas están empoderando a aquel que antes era criticado. Puede ser, es un debate válido. Sí. Yo lo que pensaría es, tomando como base lo que cuando menos yo viví con las cámaras aquí en la Ciudad de México, al mismo tiempo hicimos un programa muy efectivo de derechos humanos. Es que justo. Porque ese es el otro. Sí, claro, porque si el castigo no va de la mano con la abolición de aquellas condiciones estructurales que producen la violencia, obviamente lo único que está haciendo es castigar. Entonces, y modular. Esta parte vas a ser más eficaz, pero necesitamos todo lo que hablamos sobre las iniciativas sociales y los derechos humanos esenciales, tener un buen programa. Claro. Que también establece límites al poder. Y ve qué importante que tuvimos esta conversación como segunda conversación, ¿no? Porque si no bases de un presupuesto a priori de que el humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. No, el humano no es lo que puede ser dentro de las condiciones que se le proponen. Lo mismo. Ajá. Sí. Y esa división moral, bueno, es el viejo debate, ¿no? El viejo debate, exacto. Pero mucha gente ni siquiera sabe que ese es el debate que necesitas anteriormente a juzgar un sistema de seguridad. Simplemente te va a decir, es que si no castigas a los malos van a seguir robando. Es que, papi, nadie roba por gusto. Es que algo está pasando, ¿verdad? Claro, algo está pasando. Lo que deberíamos de enfocarnos es en la solución de programas sociales. Sí. Y para cerrar, me gustaría platicar contigo sobre, obviamente ahorita estamos en una semana histórica sobre el tema de BRICS. Y agregaron ahora estos 6 nuevos países a la lista de BRICS oficiales que en el 2024 se incorporan, con otros 18 en la lista de espera. Y obviamente también potencialmente el anuncio de la nueva moneda de BRICS. Y esto pues una ruptura de la hegemonía del dólar, la primavera africana. Yo creo que va a venir. O sea, la superpotencia y su hegemonía ya están en un tránsito. Sí. Vamos a entrar a otra época. Vamos a entrar en otra época. Sí. BRICS, vamos a ver hasta dónde llega. Yo lo veo como algo interesante, muy interesante el planteamiento que están haciendo. México tiene que tener ahí presencia, diálogo y cuidado. ¿Cambió tu postura versus la conversación pasada que tuvimos? Porque en la conversación pasada te pregunté y tú dijiste todavía no. Que México levantara la mano para entrar a BRICS. ¿Cuál es tu postura? Pues en función de lo que vamos viendo cómo avanzan, yo creo que, no sé si entrar a BRICS ahorita, pero sí estar cerca de los acontecimientos y de lo que están planteando. Claro. O sea, no dejar de tener esa conversación. Sí. O sea, México tiene que estar cerca de China, tiene que estar cerca de la India, BRICS es interesante. No tienes opción sobre tu cercanía a Estados Unidos. Pues esa es, Nacimos esa ya está dada. Sí, claro. Brasil es un socio. No ha sido fácil la relación entre México y Brasil. Nos vemos siempre con mucha distancia. Sí. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? De acuerdo. Hacia el futuro, ¿no? Ya sabes, Brasil dice, yo los represento a todos ustedes y tú, México, no estés discutiendo. Entonces, nosotros, oye... Se pone papá, ¿no? Ya sabes. Sí. Bueno, entonces, pero yo creo que podemos hacer una estrategia más sofisticada en común y mantener esa posición. Esa, de hecho, la que mantuvimos en la Cancillería. Sí, no, y me parece muy congruente y muy precavido, porque aparte lo que la gente tiene que pensar es que por más que a mí, en lo particular, me encantaría pensar en un México parte de BRICS, ahorita sería lo mismo que Ucrania agregar a la OTAN, ¿eh? O sea, es un movimiento muy controversial. Te voy a decir, además, porque nosotros tenemos la revisión tenemos 2 temas enfrente que hay que cuidar mucho. Uno es la elección de Estados Unidos el año que entra, y la otra es la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026. Porque así está establecido. Ahora, China, bueno, con China hicimos hasta el puente aéreo en plena pandemia. De hecho, fue el país más cercano a México. Yo lo tengo muy, muy presente. Sí. Hoy es el partner comercial número 1, ¿no? Sí. Además, después de Estados Unidos. ¿Después de Estados Unidos todavía? Sí. ¿Crees que eso tiende a mantenerse o crees que va a haber una superación ahí? Para México con China, yo creo que va a tender a mantenerse. ¿A mantenerse? Ok. O sea, se va a mantener estable la relación con Estados Unidos. Supondría yo que con Estados Unidos seguirá siendo mayor el comercio. Claro. Digo, habría que contabilizar ahí el valor del dólar versus lo que vaya a suceder. Vamos a ver si surge otra moneda. Sí. Porque eso puede mover las balanzas comerciales. La verdad es que es una duda, ¿no? Sí. No sé exactamente cómo vaya a ser. Pero hasta donde yo alcanzo a ver, sí, porque pues, tenemos el 80%. Totalmente. Pero por lo menos China se vuelve una alternativa. China tiene $80,000 millones de negocio con México, ahorita. Y el otro socio creciente es India. India ya es el número 9 de los socios de México. Y yo estimo que para 2030
probablemente va a ser el 6 o el 5. Ya va a estar cercano al top 3. Sí, entonces China y India están de pronto en tu canasta junto con Estados Unidos. Sí, 3 de las mayores economías del mundo hoy ya son de BRICS. Son de BRICS, sí, claro, son de y además van en tendencia, India en tendencia a crecimiento. Sí, porque ya es la mayor población del mundo y es el número 5 en economía. Y crece 8,5, va a reemplazar los países europeos. Sí, es una locura. Y aparte también el hecho de que haya platicado con el presidente de China e India en desescalar la tensión en la frontera, creo que va a favorecer mucho el intercambio comercial. Pues ojalá. Sí, porque es una frontera que históricamente ha sido tensa. Pues tuvieron hace poco varios conflictos armados. Sí. Oye, Marcelo, para cerrar y aterrizar un poco más al contexto local, ¿no? Digo, ahorita estamos en etapa de, pues hay mucha plática sobre potenciales candidatos y demás. Si pudieras dejar un mensaje, sobre todo porque me gustaría pensar que la gente que ve este tipo de entrevistas y consume este tipo de contenidos es la población políticamente activa dentro de la base votante. Muchos son líderes de opinión incluso. O sea, claro. ¿Cómo te gustaría que fuera la postura de la gente frente a estas conversaciones y al proceso electoral que vamos a vivir en México? Bueno, nosotros luchamos mucho en el caso de Morena para que hubiera una encuesta en donde tú pudieras libremente elegir a quién prefieres. Eso ha sido una lucha importante y va a ser ya en estos días. Empezamos el 28 de agosto. Sí. Imagínate, hasta el día 3 de septiembre y luego se va a dar a conocer el día 6 quién resulta que nos va a representar. 6 de septiembre. 6 de septiembre. Ajá. Entonces es importante para las personas que les toquen la puerta, que participen en la encuesta y que pues, ellos hagan su valoración, pero representa a cada uno de estas personas que van a ser entrevistadas a miles, porque nada más va a haber 12,000 cuestionarios. Yo quería que fuera más abierto, pero bueno. Pero algo es algo, ¿no? Sí. Se logró para empezar. Es la primera primaria que se hace de este tipo. Interesante. En México. Pues ojalá te ponga un presente histórico. ¿Cómo me gustaría pues, que participaran, que decidieran, que estuvieran ahí? Pienso que al final esto va a quedar entre Claudia y yo, por lo que hace Morena, por lo que dicen las encuestas. Y yo tengo una idea de que tenemos que hacer otro nivel, un segundo nivel de la 4T, y veo, cuando menos hasta donde conozco, porque no hubo debate de la compañera, más de que ya llegamos al destino y hay que defenderlo. Sí, pero yo pienso que hay que hacer otras cosas que ya platicamos hoy. Ya. Que hay que ir, porque el mundo también va a cambiar mucho. Claro. ¿Y te parece? Digo, me gusta la manera como posicionas la necesidad de un debate político, ¿no? Porque históricamente también me parece que el debate político, ahora entendido dentro del sistema de sociedad del espectáculo, se ve mucho más como un riesgo potencial para aquel que puede perder. Entonces se hace una preevaluación y dices, si yo tengo cualquier oportunidad de perder el debate, pues prefiero no participar, ¿no? Entonces, me gustaría que elaboraras un poco sobre la necesidad de debate, porque históricamente desde la filosofía también se defiende mucho. El debate yo creo que es muy importante y a mí me gustaría mucho que fuera todo el tiempo, porque a lo que te llevan en las contiendas electorales es, digamos, la recomendación sería, por favor no digas qué piensas. Ya, en resumen. El contrario de lo que hicimos. ¿Estás en favor o estás en contra de esto? ¿Por qué? ¿Qué dices? Todo. En todo nuestra defensa, al contrario de lo que estamos tratando de hacer. Todo lo que estás tú proponiendo, vas en contra de todos los manuales. Ya los tiraste, todos los manuales. Entonces, he sentido esa resistencia. ¿Verdad? Sí, entonces, claro. tenemos que ir a debates de otro género. Quizá más interactivos, son muy formales, son muy solemnes, anticuados, son mucho show. Sí. Para mucho ad hominem. Sí, también se va a hablar mal del otro. Sí. Entonces, aquí yo creo que lo interesante es que los debates permiten discernir qué es lo que es tu posición efectiva. Sí, claro. ¿Cómo sustentas tus intenciones? Eso sería. Totalmente. Pues muy bien, Marcelo, te agradezco mucho la conversación. Gracias a ti. Espero que a la gente le haya gustado. Espero que a ti te haya gustado. Ojalá les guste. No, sí, yo muy cómodo. Muchas gracias. Y si no, pues hacemos otra tercera. Ahí nos avisas. Encantado. Bueno, a la gente que nos vio, les agradecemos como siempre. Dejen aquí abajo sus comentarios. Aprovechen. Siempre es importante estar informados antes de votar, antes de decidir a quién apoyar. Y para eso son estas entrevistas. Gracias. Gracias a ti. Suerte. Encantado. Corte.